va a ver que las generaciones nuevas van a vivir menos que los padres. ¿Qué alimentos crees que ya no comeremos en el 2050? Sino que tenemos que cambiar el menú en función hasta de nuestra raza, de nuestro fenotipo, de nuestro genoma. ¿Qué significa? ¿Que el mundo de los flacos será de ricos? Uno de los alimentos que va a ser una base son los insectos. Espacio, tuvimos a científicos que nos aseguraron que para el 2050 probablemente las vacas ya no van a existir de tanta producción alimentaria. Yo soy Diana Daniels, emprendedora mexicana, y los saludo desde Barcelona, desde donde cada vez que nos conectamos y hablamos con los hacedores del futuro, aquí en Futureamos, el podcast donde revisamos de manera holística qué es lo que nos depara el futuro, cómo vemos nuestra realidad hoy y cuál es el futuro de aquí a 5, 10 y 25 años. Y hablaremos por esto del futuro de la nutrición. Para esta aventura me acompaña, como siempre, mi amiga y conspiradora del futuro, emprendedora y periodista, Claudia Villegas, desde México. Hola, Clau, ¿cómo estás? Hola Diana, saludos hasta Barcelona, sí, hoy desde México. Y en efecto, el día de hoy, querida Diana, vamos a conversar sobre nutrición y para ello nos acompaña ya el nutriólogo de las estrellas, Luis Prieto, quien desde hace, Luis, 25 años ha dedicado su vida laboral a ayudar a miles de personas en México a conseguir sus objetivos alimenticios a través de las mejores estrategias de nutrición y producción de alimentos funcionales, creando el concepto en México de Feng Shui. Luis es uno de los pilares en Nutrigenoma, este concepto del cual vamos a hablar, biólogo por parte de la escuela FES Iztacala, que pertenece a la UNAM, a nuestra gloriosa UNAM, con posgrados y títulos de universidades como Nagasaki en Japón, con especialidades en la UNAM en nutrición clínica y bariátrica. Es autor de más de 5 libros de nutrición y participa cotidianamente en programas de televisión, lo que le ha permitido ayudar a un gran número de personas a través de este medio masivo de comunicación. Actualmente es presidente y director académico de la Asociación de Nutrición Especializada. Luis, muchísimas gracias, Luis Prieto, es un honor que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias, Claudia, gracias, Diana. Y bueno, pues vamos a hablar de nutrición. Gracias, Luis. Gracias, Luis, gracias por aceptar este challenge de venir a futurear con nosotras. Y más en este principio de 2023, que ya se ve que viene con sus retos fuertes. Yo creo que el propósito de muchos, el mío lo ha sido por muchos años, es quitarnos los kilos y las libras que además nos ganamos en las Navidades, ¿no? Y en todos los viajes que finalmente después de que estuvimos encerrados con el COVID y la pospandemia, pues en el 2022 creo que fue el año de viajar, y pues muchas de estas personas siempre tuvimos este problema, ¿no? De cómo los kilos que nos vamos acumulando, cómo nos quitamos. Y creo que hoy en día, pues, en el mundo hay más de 2.000 millones de adultos con sobrepeso u obesos y más de 800 millones con un peso inferior al normal. O sea, tenemos estas dos posiciones en las cuales la gente o come mucho o come muy poco por las diferentes situaciones que nos pasa en el mundo. Las personas en México y Latinoamérica tienen cada vez más sobrepeso y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México tiene la tasa más alta de obesidad en América Latina con un 32.8% de los adultos clasificados como obesos. Está muy fuerte. Además, se estima, según creo y entiendo aquí, que la prevalencia de la obesidad en América Latina ronda por ahí del 24.3%, lo cual pues es el reto que enfrentamos hoy en día. Luis, ¿cómo ves este problema de obesidad en nuestros países, en México y en Latinoamérica? Bueno, definitivamente es algo que vino como una ola, invadió todos los hogares, y realmente es en un término muy corto, en donde cambió la vida, ¿no? Se, y bueno, de seguir así, vienen datos pues muy preocupantes, ¿no? Al parecer, si seguimos como estamos, por primera vez, las personas que nacieron después del año 2000 probablemente lleguen a vivir menos que sus padres.
se está disparando enfermedades que van muy relacionadas con la mala alimentación, como los problemas del corazón, que de hecho actualmente es la principal causa de muerte en muchos países, diabetes, que se ha disparado, al igual que la obesidad, y varias enfermedades que van de la mano, ¿no? Se han visto enfermedades que no existían hace 30 años, ¿no? Como tipos de diabetes. Antes solamente había 2 diabetes, la que daba después de los 30 años, que era por mala alimentación, por genes defectuosos, y la que daba antes de los 30 años, que dependía de la insulina. Ahora ya hay más de 12 tipos de diabetes a consecuencia de la alimentación. Qué fuerte. Luis, precisamente en ese tema de nuevas enfermedades o de la agudización de padecimientos crónicos, el desafío que enfrentamos en este 2023 es que la comida es diferente para todos. Los consumidores con diabetes, por ejemplo, tienen que medir su ingesta de azúcar calórica, mientras que alguien sin diabetes podría pues no seguirlo considerando, ¿no? Las dietas modernas, Luis, también se componen con frecuencia de comidas irregulares. No sabemos qué vamos a comer, dónde vamos a comer, a qué hora vamos a comer, y desequilibradas, que no solo aumentan nuestro riesgo de enfermedades no transmisibles, sino también pueden causar estrés y fatiga. Y nosotros sabemos aquí en Futureamos que eres experto precisamente en este tema de la nutrición genómica. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata y por qué es tan importante para el futuro? Ya vimos que las vacunas estuvieron íntimamente ligadas con todo este tema de la medicina genómica. Parece ser el futuro, Luis. Bien, hay 2 temas. Uno de ellos, sí, justo es la nutrigenómica, que vamos a contestar esta pregunta, y otro, que es el caso de la microbiota, que es otro término que es muy, muy importante, probablemente igual que la nutrigenómica. En el caso de la nutrigenómica, lo que aprendemos es que todos somos diferentes. Todos tenemos requerimientos diferentes, desarrollo diferente, predisposición para enfermedades diferentes, aptitudes diferentes. Entonces, esto, por medio de una muestra de saliva o de sangre, se puede ver y analizar el genoma, que es el mapa del organismo, es como el espejo, ¿no? Ahí nos damos cuenta de más de auténticamente todas las variantes que tenemos, enfermedades que podemos desarrollar, cuáles son no solamente lo malo, sino también cuáles son las habilidades que tenemos, para qué somos buenos, qué tipo de alimentación. Por ejemplo, no todas las personas nacimos para poder ser veganos o vegetarianos. No todas las personas necesitan cuidar la alimentación. A veces el organismo se sacó la lotería y resulta que acomoda todo para que la persona tenga un buen desarrollo y no se enferme. Sin Ay, embargo, me chocan esos que no se tienen que poner a dieta, no es justo. sí, eso es triste. Hay un gen que se llama gen de la longevidad, en donde son personas que no van a tener diabetes, no van a tener colesterol, no van a tener triglicéridos, y por eso uno encuentra de repente casos que son extremos, que se ponen de ejemplo, ¿no? Para lo malo. Por ejemplo, dicen, pues, esta persona fumó toda la vida y tiene más de 100 años y no ha tenido ninguna enfermedad, ¿no? O esta persona diario se alimentaba de lo que podía y pues está súper sana, ¿no? Y se ponen de ejemplo, y mientras que cuando no tienes esas bondades genéticas, pues a lo mejor cuidas tu alimentación, cuidas tu peso, o estás cuidando que la calidad de los alimentos sean lo mejor que puedes,
Y de todas formas, vas a desarrollar problemas con las grasas, con la glucosa, con el ácido úrico. Entonces, el hecho de saber cuál es tu mapa nos ayuda a prevenir qué es lo que realmente nos va a pasar, ¿no? Oye, Luis, esto me parece súper, súper interesante porque yo que soy una persona que me dedico mucho a la tecnología, veo que la tecnología cada vez está influyendo más en cómo hacer que comamos muy saludable y sobre todo de hacerlo en una forma muy, muy personalizada. Yo, por ejemplo, ¿no? Tengo una app que me permite aquí en el teléfono establecer como que mi plan de acción de cuántas calorías y micronutrientes debo de comer por día. Ahí la app de mi actividad, de mi ejercicio que hago con el iWatch, y me va ayudando a recordar cuándo debo empezar a hacer, pues, que si el fasting, si quiero hacer intermittent fasting, o si quiero hacer otro tipo de programa, en fin. De verdad que me ha ayudado a montón a mantener más o menos este año al menos este balance para poder tener una vida un poco más saludable. Lo que veo es que este uso de la tecnología, como ya lo sabemos, es una posibilidad que es de hoy, no del futuro, pero también me interesa un poco ver cuál es la posibilidad de que la tecnología ocupe el lugar de muchos de los doctores y nutriólogos que hoy ayudan y te ayudan a hacer estos buenos planes alimenticios. Porque yo sí veo, ¿no?, la posibilidad de que en el futuro una app sea que cuando tú le des toda tu información, ¿no?, de alguna u otra manera de tu salud, pues te cree este plan personalizado sobre lo que tú tengas que hacer. Y hoy con tipos de cosas como la inteligencia artificial, el machine learning, los algoritmos, las nuevas tecnologías, ¿tú crees que el nutriólogo en el futuro va a desaparecer, Luis? No, porque es tanta la interacción de tecnologías como las variantes que tenemos dentro de nuestro organismo, que finalmente las aplicaciones dan por hecho que todos funcionamos igual, ¿no? Que si haces ejercicio vas a bajar de peso, que si comes poco vas a bajar de peso, que si comes sano te vas a enfermar menos. Pero ya en la práctica esto no siempre es cierto, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio a la tercera parte de las personas les ayuda a bajar de peso. A la tercera parte de las personas no tiene nada que ver con el peso. Y a la tercera parte de las personas la sube de peso. Ay, Todo va no. de acuerdo a tu información. Igual, por ejemplo, las dietas que son muy conocidas, las dietas keto que han estado de moda, le funcionan al 56% de las personas. Las dietas que al contrario son muy bajas en grasas, esas les funcionan al 39% de las personas. Y muchas veces uno sigue la línea, ¿no? Y cuando no perteneces a ese porcentaje, te da mucho coraje, ¿no? Que digas, bueno, yo hice la dieta keto, me apegué, me dijeron que iba a bajar 3 kilos en una semana y resulta que no bajo, no me sirve. Y además, ¿cómo sabes a qué grupo perteneces? Porque esto, o sea, lo que entiendo es cuando esta información esté tan amplia, distribuida, a lo mejor la podrás obtener desde aplicaciones móviles, pero hoy en día, ¿cómo sabes a quién perteneces? ¿Quién te ayuda a hacer esto? Sí, normalmente las cosas se hacen como a veces en la medicina, como artesanal, ¿no? Ensayo-error. Voy a llevar esta dieta, me siento muy mareado, voy a hacer el ayuno intermitente y a lo mejor te funciona, pero de repente dices, no, se me bajó la glucosa, siento que me iba a desmayar y además pues no lo aguanté o no tuve resultados. A través justo con las pruebas de ADN, no necesitas experimentar contigo, porque ya lo sabes. De hecho, es un nombre que tiene un nombre en especial que se llama nutrición de precisión, porque ya no hay errores, ¿no? Ya dice, sí, aquí dice que yo debo de consumir más vitamina D que la mayoría de las personas, porque no la proceso igual, ¿no? O aquí dice que el ejercicio me va a ayudar a perder peso si es intenso. Entonces, de alguna forma es una guía que va quitando muchos
muchas pruebas y error, ¿no? Entiendo que lo que quieres decir es que hoy en día, ahora, con la información que tenemos de nuestro DNA y empezabas a hablar con el tema de la microbiota, podrías tener este concepto de nutrición personalizada que te ayudará a tener pues una vida más saludable. Justo, y de esa forma podemos usar todas las herramientas, toda la tecnología que está produciéndose en forma exponencial a todos los niveles, ¿no? Desde la creación de alimentos sanos, desde el cultivo, el tipo de dietas, la impresión de alimentos, ¿no? Yo saqué algunas cosas de lo que se está haciendo en este año y, por ejemplo, es la edición genética, la, la, como el cultivo de alimentos, como de la carne y eso, también en la computadora ves los nutrimentos que tiene la carne y se trata de escoger las plantas que cubran esos requerimientos sin tener que consumir la carne, ¿no? Productos que igualan los sabores, olores de la carne, pero no tienen carne, ¿no? Entonces son muchas herramientas que nos pueden ayudar mucho, pero nos ayudan más cuando sabes qué necesitas. Luis, precisamente eso me lleva a la siguiente pregunta que hemos preparado para ti. Acá en la Ciudad de México se acaba de dar a conocer que tenemos una inflación en alimentos, así impensable, Luis, del 14.4%. Está subiendo todo lo que tiene que ver con proteína, el gobierno está tratando de importar productos que las familias buscan cotidianamente para estas dietas estándar. Pero lo que nos estás diciendo es que a lo mejor estamos comiendo cosas que no necesitamos, ¿no? Por factores genéticos, por las enzimas que te determinan incluso hasta la salud de tu dentadura, porque estás de alguna manera procesando de otra forma las enzimas y los carbohidratos, ¿no? Hay en el Valle del Silicio, en Silicon Valley, el tema de Theranos, que generó todo un escándalo porque precisamente con una gota de sangre se proponía esto. A mí me gustaría, Luis, tú que estás metido en este mundo, si las pruebas de ADN y la nutrición de precisión, Luis, nos permitirían de alguna manera discriminar el tipo de alimentación que necesitan ciertas personas por estrato socioeconómico, pero sobre todo, Luis, lo que nos está revelando aquí en Futuriamos, es que en el futuro la nutrición tiene que cambiar incluso por el mapa genómico, ¿no? Parece que ya se nos olvidó aquello, pero ¿cómo enfrentar este tema de que no solamente tenemos que comprar lo que siempre comemos por el tema de la inflación, sino que tenemos que cambiar el menú en función hasta de nuestra raza, de nuestro fenotipo, de nuestro genoma, Luis? Sí, definitivamente hay muchas variables en esto. Por un lado, los productores de alimentos que tratan de que consumas lo que ellos producen y tratan de hacerlos lo más barato que se pueda para tener más ganancias y que duren mucho tiempo, ¿no? Muchas veces nos acostumbran a nosotros cambiar el oro por espejitos, ¿no? ¿Por qué? Porque tan fácil como si vas a comprar leche y ves que hay una leche natural que a lo mejor se va a echar a perder en 3 o 4 días y ves otra que está pasteurizada, que tiene un muy buen envase, que a lo mejor te dura un mes, ¿no? Y muchas veces prefieres comprar la que te dura un mes, que no es tan natural, porque para evitar ir al súper seguido, ¿no? Igual a veces el pretender abaratar los costos, que para que un alimento dure mucho tiempo, eso a la gente le gusta, ¿no? Aquí en México, por ejemplo,
las personas les gusta consumir productos que saben que no son sanos, ¿no? Por ejemplo, hablando de la carne, cuando tiene clenbuterol, no se ven rayitas de grasa, se ve roja, se ve sin grasa, y cuando tú vas al súper, dices, ¿qué prefiero? ¿Esta que se le ve la grasa o esta que no se le ve la grasa? Muchas veces coges la que no se le ve la grasa y dices, pues este es más fácil que tenga clenbuterol, ¿no? Por ejemplo, ya nos acostumbramos a que el color del jamón pues sea medio rosa, y si no, pues no te lo comes, ¿no? Si ves que es blanco, no lo compras. Entonces, tenemos una percepción de lo que pudiera ser sano que finalmente no lo vendieron, ¿no? Ya en la mente lo tenemos. Por otro lado, lo que es cómodo, ¿no? Cuando las sopas instantáneas, cuando llegaron a nuestras casas, se compraban y se siguen comprando, y me acuerdo que cuando las quisieron prohibir, pues los que más peros pusieron fueron los padres de familia, ¿no? Para sus hijos, a sabiendas que no son alimentos pues tan buenos, ¿no? Entonces, por ese lado... Yo fui de esas, ¿eh? Yo crecí con sopas instant ramen cuando llegué a mi casa, porque mi mamá era mamá trabajadora, no le daba ni tiempo de nada, entonces sí, pobre de mi madre. Y sí, de hecho, esas sopas sustituyeron y bajaron mucho las ventas de la tortilla, porque era más cómodo, tenías más sabor, y una tortilla, pues a fuerza le tienes que poner algo, ¿no? Mientras que las sopas nada más es agua y ya la tenías en un momento. Entonces, Oye, Luis, yo aquí colgándome un poco de la pregunta que te hace Claudia en este sentido, creo que es interesantísimo lo que mencionas, porque esto significaría que si las cosas de baja calidad, ¿no? Eventualmente te engordan más, ¿qué significa? ¿Que el mundo de los flacos será de ricos? pues en muchos países sí. De hecho, a veces hay como un estereotipo de que una persona de buena posición económica normalmente es una persona delgada, ¿no? Y la obesidad afecta más a la clase baja. ¿Por qué? Porque son productos, pues sí, lo que buscas es que te llene. A lo mejor una pizza la puedes encontrar en $3, ¿no? Y una ensalada, pues te cuesta mucho más, pero además es para una persona y la pizza alcanza para dos o tres, ¿no? Entonces sí, Sí, no, con un definitivamente. McDonald's que nos cuesta de $1, no sé, esto de 20 pesos, cuánto cuesta el McDonald's en México, pero aquí en Europa comes por un $1.50 en McDonald's. Sí, entonces ahora, otra parte muy importante es la ignorancia, ¿no? Que lo que compramos es lo que nos venden. Pero, por ejemplo, en México, una de los lugares donde hay más problemas de ceguera nocturna es en Chiapas. La ceguera nocturna se da por deficiencia de vitamina A, y casi todas las cosas que tienen verde, tienen vitamina A. Y en Chiapas, pues hay mucha selva, o sea, la vitamina A hay muchísima, pero no la consumes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no sabes que eso te ayuda. Entonces hay personas que prefieren todo lo que les venden, pues no solamente somos el país con mucha obesidad, sino también de los mayores consumidores de refresco. Oye, qué fuerte. Mira, yo creo que hemos también visto un cambio de definición de lo que significa ser saludable, que antes incluía pues en un énfasis muy creciente hacia todo lo que iba hacia la idea del cuerpo también, ¿no? El que era delgado en teoría era saludable, y no necesariamente hoy en día vemos que las personas más delgadas son las más saludables. Pero también vemos que pues toda esta parte inmunológica ha ocupado pues un lugar central
dentro de los alimentos de origen vegetal. Y Luis, tú no me dejarás mentir, que yo veo esto como, ¿no? Como un ciclo en el que de repente no era bueno comer carne de no sé qué, y después no era bueno tomar alcohol, y luego ahora no es bueno comer carne, ahora todo lo bueno son los vegetales. A mí me gustaría preguntarte, y ya que estamos en este programa que se llama Futureamos, porque vamos a futurear qué va a pasar por lo menos de aquí en los próximos 5 años. No estamos muy lejos del 2030. ¿Cómo nos vamos a alimentar en el 2030, Luis? Bien, ya hay varias iniciativas que son a nivel general, que en donde al menos el etiquetado en los alimentos cada vez se está afinando un poco más. Vienen nuevos términos en donde ya antes se abusaba de los aditivos hacia los alimentos. Ahora tienes en la mente que quieres alimentos más naturales, que, que la forma de producción de alimentos sea que respetes más los suelos, que también explotes menos a la gente que trabaja en el campo. Entonces, por ese lado, viene una conciencia mayor hacia la alimentación. Sin embargo, todavía tenemos, es una ola gigantesca para deshacernos de las malas prácticas, ¿no? Que ya estamos muy acostumbrados y que pues se siguen haciendo y no sé hasta cuándo se puedan frenar. Entonces, por eso a veces, cuando tienes un poquito más de conciencia, cuidas más la alimentación y este es un futuro bueno para los siguientes años, donde se van a producir alimentos más saludables, alimentos más naturales y que afectan menos al medio ambiente. Pero por otro lado, los alimentos baratos, y si no hay una regulación en la producción de estos, pues se va a seguir consumiendo y va a seguir deteriorando la salud, ¿no? Luis, entonces tú ves, por ejemplo, las pizzas, las hamburguesas, deberían también tener como los cigarrillos una etiqueta, ¿no? En la caja nos deberían entregar la pizza con una etiqueta de no comas esto. Ya si con la advertencia te lo comes, entonces ya es up to you, ¿no? Sí, que desgraciadamente es tanta la publicidad que lo ves y se te antoja, ¿no? Y es tan poquita la publicidad de que no lo consumas, que por eso el que le hayan puesto etiquetas a los cigarros, al alcohol, a los alimentos de exceso de grasa y eso, pues aparentemente no ha tenido un impacto importante en el consumo de estos alimentos, ¿no? Sí hay más. Entonces, para el 2030, ¿tú crees que la mayoría de los alimentos, inclusive los ya entregados, tipo hamburguesas y demás, deberán tener este tipo de etiquetado? Sí, definitivamente deben de salir ya del mercado algunos alimentos que ¿Cuáles crees que no van a estar en el 2030? ¿Qué alimentos desaparecerán en el 2030? Sobre todo los que tienen muchos aditivos, los que son, se llaman super procesados, ¿no? Que tienen más de 6 componentes en un alimento. Entonces, esto hay una guerra muy fuerte en contra de estos, que esperamos que poder tener un buen impacto. ¿Y cuál es un ejemplo de esos, de los super aditivos? Sí, de los ultraprocesados, pues, sí, un ejemplo. Pues muchas galletas. Okay. Tan solo la otra vez vi unas galletas en una tienda que de hecho estaban hechas en China y le conté 27 ingredientes a unas galletas, ¿no? Y algunos venían de Hong Kong, otros venían de China, de todo el mundo, los ingredientes para estas galletas, ¿no? Y uno dice, hay tantos ingredientes y de todo el mundo, y aquí los tengo por 30 pesos. Sí, Makes you wonder. Sí, debería de ser solo trigo, un poco de leche y ya, ¿no? Y sí. ya.
¿Qué puede tener una galleta, no? ¿Qué puede tener una galleta? Que son los saborizantes, los aditivos. Luis, regresando a nuestra investigación que hemos preparado para esta conversación, hicimos un research y llegamos a un artículo de hace 13 años donde decía que los adolescentes de aquella época, chicos que hoy tienen 30 años, tenían una práctica dietética insana, comunes entre los jóvenes que afectaban la sincronización, por ejemplo, de los ritmos cardíacos y predisponían a esta generación a desarrollar problemas digestivos y de obesidad. Y vimos que ese estudio no estaba tan descabellado. Comentábamos, ya vemos generacionalmente que México es uno de los principales países fuente de la diabetes. Hay casi 10 millones de diabéticos en México y muchos de ellos, fíjate cómo se cumple el futuro, están en estas edades. Vamos a ser realistas. Si tienes un adolescente en tu casa, probablemente estamos empezando a ver en ellos algunos malos hábitos. Mi hijo adolescente se la pasa en Uber Eats y ya encendió el semáforo rojo aquí en casa, de saltarse el desayuno hasta comer en exceso al final del día y hasta muchos de ellos no comer por miedo a engordar, porque las redes sociales te dictan a tomar normas estéticas que ves, aspiracionales, que a veces son inalcanzables. ¿Qué nos recomiendas a nosotros los padres para poder resolver a tiempo? Ya hablábamos del 2030, pero 2050, ¿cómo vamos a ver estos chicos que hoy tienen 18 años en 20 años? 2040, 2050, Luis. ¿El futuro cómo se ve? ¿Se ve gordo el futuro? Tiene que cambiar a fuerza. Lo que les decía hace rato. Por primera vez se va a ver que las generaciones nuevas van a vivir menos que los padres. ¿Por qué? Porque está habiendo mucho más problemas relacionados con la mala alimentación, ¿no? Mucho más diabetes, mucho más colesterol, mucho más problemas del corazón. Entonces, y esto se tiene que adquirir desde niños. Pero también uno como padre debe de cuidar esa información falsa, ¿no? Esos alimentos que tienen unos nombres muy buenos, pero que finalmente a veces son peores que lo que criticábamos. Hay muchos tipos de leches, por ejemplo, la leche de arroz, la leche de almendra, la leche de coco, que finalmente para un niño no son sanas. Sin embargo, las ve uno como que la anuncian, que tienen una ventaja y 30 desventajas, y es los malos hábitos que inculcamos nosotros como padres a los hijos, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante, no dejarnos llevar. Una de las cosas que es fácil, recomendaciones que todo el mundo la podemos hacer, es entre más variada sea la alimentación, hay menor riesgo de tener déficit de algún nutrimento. Es decir, si la fruta, si hoy comí un mango y mañana una pera, luego una manzana, luego un plátano, bueno, probablemente tengamos menos probabilidades de tener alguna deficiencia de alimentación, ¿no? Otra, regresarnos hace unos 50 años, hace unos 60. Siempre estamos experimentando, creyendo que vamos a descubrir el secreto de la eterna juventud, y son cosas que buscamos comprar y además que nos cuesten muy barato. Entonces, de repente dicen, el aceite de coco es maravilloso. Ah, bueno, ya voy a tirar todos los aceites y voy a comprar aceite de coco. Que la leche de almendra es maravillosa porque yo ya vi que tiene más calcio que la leche de vaca, entonces esa es la que voy a consumir. Pero no te pones a ver, por ejemplo, que pues una leche de vaca tiene proteínas, vitaminas, minerales, y la leche de almendra es agua con grasa y calcio, ¿no? Entonces, esa parte es fácil ver qué era antes, cómo estábamos hace unos 60 años, qué se consumía, y gracias a eso seguimos aquí, ¿no? Lo otro son experimentos, ¿no? Y ganas de vender, ¿no? Viene un producto
Me acuerdo que una vez en China me dijeron, ¿de dónde vienes? De México. Ah, el aguacate es maravilloso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, de repente ves que el té verde es maravilloso, ¿no? Que viene de Asia. Entonces, finalmente, dices, ¿cuál es el equivalente? Bueno, el café tiene también muchos antioxidantes, igual que el té verde, nada más que, pues, nosotros vemos el té verde más saludable que, que, este, que el café, ¿no? Oye, Entonces, Luis, pero, yo solo rescatando a lo mejor la pregunta de Clau para el 2040. ¿Qué crees que los adolescentes en el 2040, cómo se van a alimentar ellos? ¿O cómo por, deberían? ¿Cómo te gustaría? No sé, porque como dices, si no hacemos nada, pues quién sabe si van a estar vivitos y coleando, pero en el 2040, ¿cómo ves a un adolescente alimentándose? Eh, más sano, definitivamente. La alimentación tiene que cambiar. No podemos seguir así. Las tasas de diabetes, cómo se están incrementando, los problemas del corazón, los problemas de obesidad, tienen que frenarse, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a salir muy caro para todos. Entonces, lo malo es que los programas actuales, como son a largo plazo, no se hacen, ¿no? Se piensa más bien en qué viene el próximo año, qué viene en 3 años, pero ahorita no se está pensando en una cultura de alimentación para alguien que acaba de nacer, ¿no? Se está pensando para quien ya tiene diabetes o está a punto, ¿no? O hay obesidad, pero a fuerza, como esto viene cada vez como una ola que está arrastrando a todas las clases sociales, a todas las economías, entonces a fuerza tiene que mejorar la alimentación. Ya tenemos la tecnología, ya está la creación de los productos, hay más conciencia. Entonces, definitivamente, yo creo que las personas que están naciendo ahorita van a tener un mejor futuro en la alimentación, que las personas que nacieron hace 20 años. O sea, Es, ¿crees que tengamos en el 2040 podremos erradicar la diabetes? Probablemente tenemos ya lo que habíamos hablado, las pruebas de ADN cada vez son menos costosas, cada vez son más generalizadas, cada vez están más al alcance de todos, así como, por ejemplo, en el caso de la microbiota, con una muestra de microbiota, sabemos qué le depara a esa persona. Con una muestra de excremento podemos ver si pertenece a una persona deportista, si es una persona enferma, si es un anciano, si es una persona obesa, si es un niño. Entonces, esa parte también cada vez se da a conocer más y cada vez va a ser más común, como ahora en la actualidad que te vas a checar una biometría hemática para ver si tienes anemia. Yo creo que en los siguientes 5 o 6 años ya hay en países donde es gratuita la prueba y te dan un panorama de cuál es el futuro, ¿no? Entonces, no solamente es la conciencia que vamos a hacer, sino esas tecnologías que se están abriendo muchísimo al alcance de toda la gente, pues las vamos a poder usar, ¿no? Entonces yo sí creo que las personas que están haciendo ahorita van a tener un mejor futuro alimentario que las personas que nacieron hace 20 años. No, quiero rápidamente nada más en esta parte que estamos hablando ya del 2050, nos dijiste algo del 2040, cómo ves probablemente que los chicos que están haciendo hoy ojalá no sufran de diabetes en el 2040 o de otras enfermedades que están relacionadas pues a la mala alimentación. Sabemos lo que sí sabemos que en el 2050 la población mundial sobrepasará más de 8.000 millones de personas y pues una de las preguntas inevitables que hay que hacerse es cómo nos vamos a alimentar, ¿no? El año pasado en este espacio tuvimos a científicos que nos aseguraron que para el 2050 probablemente las vacas ya no van a existir
de tanta producción alimenticia que será la fermentación precisa, un poco lo que tú hablas de la nutrición precisa, también tenemos este tipo de fermentación de la comida impresa, de lo que tiene completamente pues la personalización del individuo. Yo te pido que hagamos este ejercicio, ¿no? De pensar al futuro, esta gimnasia mental, de ver qué va a pasar en los próximos 25 años. ¿Cómo crees que el ser humano cambiará la forma en que nos nutrimos? ¿Qué vamos a comer en el 2050? Definitivamente muchos de los alimentos que vamos a consumir van a ser elaborados así como nutrición de precisión, ¿no? Es a lo mejor en los campos de cultivo, un ejemplo de un mexicano que tiene el récord de producción de maíz hace unos 20 años en una hectárea, en 10,000 metros de terreno, se podían sembrar alrededor de 3 toneladas de maíz, de 3,000 kilos de maíz. Para este año, ya en esa misma hectárea, se llegan a sembrar más de 40,000 kilos de maíz, gracias a mejoramiento de suelo, a mejoramiento de semillas, a los cultivos. Entonces, eso, imagínense, esto tiene 30 años, en donde el mismo suelo produce más de 10 veces lo que producía antes, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos estas tecnologías, ya a qué hora tiene que regarse la planta, qué tipo de nutrimentos se necesitan, con el mayor desgaste de suelos. Entonces, esto lo tenemos ya y se está afinando cada vez más. Entonces, tanto las especies que son ahorita una plaga, como los insectos, que finalmente ya se están usando como harinas para producir muchos alimentos, plantas, productos de origen vegetal, la producción se puede multiplicar, pero por mucho, ¿no? Hay animales incluso, que sobre todo los peces, que cuando tienen los huevos y eso, son miles y miles, que de hecho sobrevive uno o dos, gracias a la tecnología, a la metida del humano en esto, pues a lo mejor de esos miles de huevos se pueden producir miles de peces, ¿no? Y llegar a la vida. ¿Pero qué alimentos crees que ya no comeremos en el 2050, por ejemplo? Definitivamente, entre más grandes, alimentos, animales exóticos, sí, definitivamente eso se acaba. Ya lo hemos visto, por ejemplo, los huevos de tortuga que se consumían hace unos 30, 40 años, pues ahorita ya a todos los niveles, si uno ve a alguien que te dice, oye, ¿quieres probar un huevo de tortuga? Ves mal a esa persona, ¿no? Dices, no. Pero ¿qué tal, por ejemplo, con los superalimentos tipo los prehispánicos, los grillos, que a lo mejor suenan exóticos hoy en día, pero ¿crees que nos alimentaremos de ello en el futuro? Sí, definitivamente estamos, uno de los alimentos que va a ser una base son los insectos, el procesamiento de las harinas, porque se reproducen muy rápido y a muy bajo costo. No estamos es decir, las tortas ya no serán de harina, sino de grillos. Sí, de hecho ya hay muchas botanas hechas a base de harina de grillos, y los animales que cuesta mucho trabajo tenerlos, como las vacas, los cerdos, muchos peces, pues empiezan a ser más caros de forma tan inalcanzable que pues los dejas de consumir, ¿no? Y con una huella de carbono muy alta, Luis, también, ¿no? Y los grillos pues tienen menor impacto ambiental. Eso los insectos. Sí, además que una persona los puede tener en casa, ¿no? Está viendo un video de un español que tenía un cultivo de grillos en el closet de su departamento. Y sí, te daba cada punto, entonces podría producir alimento a muy bajo costo en su closet. Al autocultivo vamos a regresar en el 2050, Luis. Tus Justo las granjas verticales y eso, que cada vez hay más información, ocupa un poco espacio.
Entonces, yo creo que no vamos a tener problema de producción de alimentos. ¿Por qué? Porque se desarrolla la tecnología, afortunadamente, el humano, así como destruimos, también podemos construir y desarrollar y cuidar, ¿no? Sí creo que entre más grande sea el alimento o más difícil de cultivar, pues eso va a terminar por no consumirse o consumirse muy poco, solamente en ocasiones especiales, ¿no? Eso Oye, Luis, pero en el 2050, ¿tú cómo ves este tema de la hambruna? Ya para pasar a nuestra sección final, que es el cuestionario tipo Proust, en donde te haremos preguntas rápidas para que tú también nos des respuestas rápidas sobre qué pasará en el 2050 con conceptos. Pero la hambruna, Luis, no quiero que terminemos esta conversación sin tocarla. En teoría no debería de existir. ¿Por qué? ¿No? Porque se tiene la tecnología para producir todo el alimento que sea necesario, pero es una forma de control, de que no lleguen los alimentos, de seguir teniendo Qué pobreza en fuerte. algunas regiones, aún teniendo los alimentos. Muchas veces sabemos que se tiran miles y miles de alimentos, porque no se consumen al precio que los productores Uf. quieren venderlos y prefieren tirarlos, prefieren mandarlos a los lugares donde hay hambre. No debería de haber hambruna, ¿no? Y tristemente hay y mucha, ¿no? Bueno, me Luis, encanta que ¿cómo ves? seamos positivos con ello. Sí, sí, Luis, Diana, ¿qué les parece si pasamos a la parte divertida, que siempre es divertida toda la conversación en Futuriamos, pero esta es como una ruleta rusa? Entonces, Luis, en el 2050, peso ideal, en una sola palabra. 60. 60, ¿qué son? 60 kilos. Sí. Bueno, vale, ¡Wow! Yo va. sé peso ideal. Ok, 50. La carne en nuestra dieta. Desaparecer. La comida de plantas, Luis, comida de plantas. Fabulosa. Excelente. 2050. Fast food. Más nutritiva. O desaparecerá. Desaparecer. Consumo de proteínas, Luis. Menor. Bien. Vale. Oye, comida reciclada en el 2050. Eh, Definitivamente sí. La comida en el espacio exterior, Luis, la de los astronautas. Muy cara y, 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 y no bueno, muy cara, muy cara. Ok, 2050. Esperanza de vida. Promedio 90 años. Diabetes, Luis, ya hablamos de esto, pero en una sola palabra, diabetes. El infierno. ¿Pero crees que sea erradicable en el 2050? ¿Crees que ya no exista? ¿O no tenemos esa esperanza? Seguirá. Oye, 2050, consumo de azúcar. Igual. Sí, es adictivo, en el futuro seguirá. Y ya nos hablabas de las proteínas, nos decías que serán menores, pero ¿sobrevivirán las proteínas de alguna manera? Sí, cultivo de proteínas. Bien. Proteínas. Cultivo de tejido. Oye, qué interesante eso. 2050, grasas. Igual, las grasas es un requerimiento del organismo, entonces Las comeremos. siempre va a haber. Y ya sé lo que vas a decir, Luis, frutas y verduras. Sanas y cada vez más caras. ¡Ay! Híjole. Ay, Luis, Necesitamos queremos cultivar. agradecerte enormemente que hayas venido y aventurarte a futurear con nosotros en este espacio. Mil gracias por hacernos pensar out of the box.
por darnos este impulso tan necesario para comenzar un 2023 más saludable. Yo salgo de aquí el día de hoy queriendo ser más saludable, investigar un poco más de mi DNA, de mi macrobiota, para que pueda hacer un estilo de vida que me permita conseguir mis objetivos para este 2023. Muchas gracias, Luis. Mil gracias por invitarme. Los temas son muy, muy extensos. Todos tenemos que ver con la alimentación desde que nacemos, así que todos tenemos conocimientos, experiencias propias y hay muchísimo. Muchas gracias. Luis Prieto, investigador, nutricionista. Yo digo que hoy se convirtió en futurista sobre la nutrición. Aquí en Futuriamos, Luis, Diana, deberían pensar en una aplicación en tecnología que nos permita poner en una aplicación el resultado de mi prueba de ADN, meter toda la información que nos dan en los productos, sería genial. Ahí si lo hacen, me invitan para hacer la nota. Luis, gracias por esta participación en Futuriamos y gracias a ustedes, amigos y amigas, seguidores del futuro, futuristas. Los esperamos en nuestro próximo episodio, de verdad no se lo pierdan, habrá información muy relevante. Recuerden que estamos en todas las redes sociales y cuando digo estamos en todas las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Entonces, por favor, que no haya pretexto para no ser un futurista. Escuchen, comenten, díganos qué tema quieren tocar, denle clic en la campanita, por favor, recomiéndanos con sus amigos. Soy Claudia Villegas, me da muchísimo gusto haber estado una vez más en el futuro. Diana. Mil gracias, Claudia. Luis, ha sido fabuloso. Listos para lo que nos depara este futuro. Y yo los quiero invitar nuevamente también a que nos vean aquí con Claudia. Nos vemos en el futuro. Nos vemos. Gracias.